¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un top 3 mejores torpedos de todo Modern Warship. Así que quédate ahí, mejor amigo, porque el día de hoy tú vas a saber cuáles son los más bellos, hermosos y destructivos torpedos de todo Modern Warship en Tier 3. Y antes de comenzar, queridos amigos, quiero enseñarles cuál es la mención honorífica. Se trata de nada más y nada menos que los tubos lanzatorpedos A244. Estos tubos lanzatorpedos tienen un daño aproximado, mejorándolos por completo, de 19.500 puntos. Y uno de sus puntos más importantes, o que yo considero más importantes, es la recarga, ya que cuentan con una recarga de 6.95 segundos y son los torpedos que se recargan más rápido en todo el juego. Y eso es increíble porque puedes literalmente estar spawneando torpedos tras torpedo tras torpedo. El único inconveniente con este torpedo es que solo lanza uno. O sea, no importa en qué barco lo pongas, si tú tienes aquí dos tubos lanzatorpedos, solo va a lanzar dos, ya que no cuenta con la capacidad de lanzar más o uno extra, como lo son los Black Shark o los Type 12 o asimismo como los U7. Entonces eso es una desventaja, pero créanme que no lo van a notar tanto, amigos, porque tiene la recarga más rápida de todo el juego. Y debido a esas características he decidido mencionarlo como una mención honorífica. A244, mención honorífica. Y en el puesto número 3 tenemos nada más y nada menos, queridos amigos, ya los tubos lanzatorpedos U7. Estos personalmente son los torpedos o mis torpedos favoritos, debido a que tienen un buen daño, un buen nivel de recarga y sobre todo, que es una de sus peculiaridades, tiene la capacidad de lanzar 2 rondas de torpedos. Así que te garantizan un muy buen daño, una muy buena recarga y sobre todo el spam de torpedos, porque constantemente vas a estar pudiendo spawnearlos sin ningún problema. Aunque solo tengas un slot de torpedos, se van a volver 2 torpedos. Y si en este caso, como es mi caso, como es tu caso tal vez, tengas 2 tubos lanzatorpedos, entonces se va a lanzar 4 torpedos en total.
Es algo increíble. A mí me encantan estos torpedos, pero tienen una desventaja. Es que estos torpedos no son tan rápidos como sus contrapartes que están en el top número 1 y en el top número 2. No son tan rápidos, son algo fáciles de destruir con lanzagranadas. Y se puede decir que esos son sus atributos o eslabones más bajos o más débiles. Pero aún así siguen siendo muy buenos torpedos, a mí me siguen encantando muchísimo. Y debido a esas características, he decidido ponerlo en este puesto número 3 a los Yu-7. Y pasando con el puesto número 2 tenemos a unos grandiosos torpedos, pero también tenemos a los torpedos más caros de todo el juego. Se tratan de los Spitfires. Estos tubos lanzatorpedos hacen un grandioso daño. Son los torpedos que más daño hacen en todo el juego. Y también los más caros. Y eso pues, es algo negativo, porque valen aproximadamente 4 millones de dólares. Y eso es mucho dinero para unos tubos lanzatorpedos. Sin en cambio, hacen mucho daño, son rápidos. Y si tienes barcos con la capacidad de lanzar 3 torpedos a la vez en un solo slot, pues se van a hacer o te vas a volver increíblemente difícil, un gran adversario. Pero sin duda alguno, uno de sus puntos más débiles y que a mí la verdad no me gusta es la recarga. 14 segundos de recarga de mejora al máximo. 14 segundos es mucho tiempo, amigos míos, y créanme que en batallas largas se nota, y se nota bastante. Hace un grandioso daño, pero en batallas largas no puedes luchar al tú por tú con algún submarino o con algún destructor que tenga este tipo de lanzaderas. Así que un punto muy a tomarse en cuenta. Nuevamente, el daño es lo mejor, de las mejores cosas de estos torpedos. Pero otra cosa negativa de estos tubos es que solo lanzan un torpedo. O sea, no hace falta, por ejemplo, si solo tuvieras un
un tubo lanzatorpedo, pues no podrías lanzar dos como en el caso de los U7, y ese es un punto negativo. Pero creo que está muy bien compensado por el daño que lo hacen, el tipo de velocidad que tienen, pero pues, algo que personalmente no me agrada tanto y que se nota mucho, aunque tuvieras el FSMX31, este tiene capacidad de lanzar 4, aún así se pierde mucho tiempo en la recarga y un punto muy a tomar en cuenta. Así que debido a esas limitaciones he decidido poner al Speedfish como puesto número 2. Y en el puesto número 1 tenemos una sorpresa, queridos amigos, unos torpedos que a mí me sorprendieron bastante. Yo la verdad los tachaba de malos o de incomprensibles, pero una vez jugando con ellos me adapté muy rápido y puedo decir que son los mejores torpedos de todo Modern Warship. Se trata nada más y nada menos que los Black Shark. Estos tubos lanzatorpedos hacen un grandioso daño y tienen la capacidad de lanzar 2 torpedos. O sea, aunque tengas aquí 2 slots, se puede lanzar 4 torpedos. Y eso es increíble. Son como una versión mejorada de los U7. Más rápido, más daño. A excepción de la recarga. La recarga es un poquito más alta, pero se compensa muy bien debido a que tienen un buen daño, un buen alcance. Y se compensa muy bien. A mí me sorprendieron bastante. Yo la verdad los taché mucho de incomprendidos, porque yo tenía los U7 y decía, no, pues para qué comprar estos si los U7 están bien. Pero caí en realidad y una vez probándolos me enamoré de ellos y ya no puedo dejar de jugar con ellos. Son muy buenos, la verdad. Hacen más daño que los U7, son más rápidos, son más difíciles de destruir. O sea, lo tienen todo, amigos. Lo tiene absolutamente todo. Y pues nada, ya está, amigos míos. ¿Qué les puedo decir yo? Los mejores torpedos de todo Modern Warship, Black Shark, no contando los de Arcoin, que para esta ocasión, al menos hasta el momento de la grabación de este video, los únicos torpedos de Arcoin disponibles en el mercado son los F-21 Artemis. Y que ya te voy adelantando, mi querido amigo, que si tienes estos torpedos, pues no hay mucho que decir, son increíbles. Son increíbles, rápidos, grandioso daño, buena recarga, lo tiene todo. Y si tienes la oportunidad de tenerlos, pues increíble para ti. Uy, felicidades, son muy difíciles de conseguir. Pero si no tienes Arcoins, mi querido amigo, pues no hace falta. Yo creo que con los Black Shark vas a estar muy pero que muy cubierto
y no vas a tener ningún problema. Así que puesto número 1, queridos amigos, Black Shark número 1. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. Espero les haya gustado este video, espero les haya servido. Por cierto, tengo una noticia que darles. Debido a que ahora me encuentro estudiando en la universidad otra vez, puede que lleguen a pasar algo de tiempo para el próximo video. Espero realmente hacer el video lo más pronto posible, pero de momento me está costando porque no tengo tanto tiempo disponible. Y si pasa algo de que o si me desaparezco por otra semana más, es debido a eso. Aún así, muchísimas gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo a este canal. Somos más de 960 personas. Pues nada, solo puedo decirles muchas gracias a cada uno de ustedes. Y como siempre, como ya es costumbre, cuídense bañada porque nos vemos. Hasta la próxima.